afternoon, class. My name is Viviana Cortez, and I am going to explain you the simple past tense in this new topic. Buenas tardes, niños. Mi nombre es Viviana Cortez y les voy a explicar nuevamente la estructura del pasado simple, que es el mismo tema de la clase anterior, de la cartilla anterior, y también el de esta nueva cartilla. We use the simple past tense to express an activity completed in the past. Utilizamos el pasado simple para hablar de una acción que terminó en el pasado. Tienen tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos a ver este ejemplo. Hay una niña que está yendo al colegio. En este caso el verbo es go, ir, G-O. La oración afirmativa sería they went to school. Ellos van al colegio. ¿Por qué se pone went? Porque went es el pasado de go. Recuerden que hay dos tipos de verbos, los irregulares y los regulares. En este caso el verbo go es un verbo irregular y su pasado es went. La negativa sería they did not go to school. Si nos damos cuenta, en las oraciones negativas se pone el did not o didn't y el verbo ya queda normal en infinitivo. Aquí sí se pone en pasado, pero aquí no, porque ya tenemos esto en pasado. La interrogativa utiliza el auxiliar did, el pronombre y el verbo otra vez en presente. ¿Qué significa? Que el verbo solamente se pone en pasado en las oraciones afirmativas. Miren este ejemplo. He swam, he didn't swim, did he swim? El verbo es nadar, swim, pero como es una oración afirmativa, el verbo queda en pasado. Este es un verbo irregular. He didn't swim, esta es una oración negativa. Cuando es negativa yo pongo didn't y el verbo queda normal, no se pone en pasado, queda normal. Cuando es interrogativa pongo did, el pronombre y el verbo normal. Como solamente es oración afirmativa aquí sí va en pasado, pero aquí no, porque ya tengo el auxiliar. Esto significa where. Es una WH question. Cuando son WH, cuándo, cómo, dónde. Estas palabras se ponen al principio, pero eso lo veremos después. Esta es la estructura interrogativa. What did they do yesterday? Do, en este caso el verbo hacer, y el auxiliar did porque es pregunta. Cuando es pregunta yo pongo primero el did, después el pronombre y el verbo sin conjugar. ¿Qué hicieron ellas ayer? Vamos a ver un ejemplo de una oración afirmativa. El verbo en este caso es un verbo irregular, it. ¿Listo? Cuando el verbo es irregular, se pone el segundo verbo, es decir, el de la columna de verbos irregulares en pasado. They ate an ice cream. Yo no le pongo it ni le pongo ed en este caso porque es un verbo irregular. Tampoco pongo el auxiliar porque es una oración afirmativa. Ellos comieron un helado. Pronombre, verbo en pasado y complemento. Veamos una oración afirmativa, pero con un verbo regular. Travel, viajar. They traveled to Peru. En este caso le pongo la ed. Si nos fijamos en anterior el verbo es irregular, no es eaten, sino que es diferente, ate. Pero para las oraciones con verbos regulares, usted simplemente le agrega ed. Debe poner el verbo en pasado porque es una oración afirmativa. Miremos esta oración negativa. El verbo es dance. Dance es un verbo regular. Sin embargo, aquí no importa porque como es negativa, yo pongo el pronombre, el didn't, y el verbo normal. El verbo no se pone en pasado cuando está el auxiliar. They didn't dance the reggaeton. Keywords. Estas palabras se llaman keywords, que son las que me explican que la oración está en pasado. Yesterday, last week, last night, 2 days ago, on Saturday, last weekend, etc. Ayer, la semana pasada, la noche pasada, hace 2 días, el sábado pasado, la semana pasada. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se den cuenta que estas palabritas me indican que es pasado simple. Miren esta frase. What did they do last week? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué hicieron ellos la semana pasada? Auxiliar did al principio, pronombre y verbo hacer en presente. Cuando es pregunta pongo el auxiliar did y el verbo en presente. ¿Cómo quedaría en este caso? Entonces, vamos a hacer el ejemplo ahí para que podamos comprender. ¿Qué hicieron ayer? La oración afirmativa sería they built a house. Build es el pasado de construir. Build, verbo en pasado. Si fuera la misma oración en negativo, si fuera la misma oración en negativo, yo escribiría didn't y el verbo en presente. ¿Sí me hago entender?
afirmativo, negativo, didn't. Verbo en pasado, verbo en presente con auxiliar. What did they do last week? ¿Qué hicieron ayer? ¿O qué hizo él ayer? La forma afirmativa sería he cooked a cake. Él cocinó un pastel. Esa es la oración afirmativa. Si fuera negativa sería he didn't cook a cake. Auxiliar didn't, verbo normal. Aquí sí se pone en pasado, aquí se pone normal porque tengo el didn't. Esta es una oración con un verbo irregular. Esta es una oración con un verbo regular. Les voy a explicar rápidamente la guía. Entonces, al principio les explico la estructura, el pasado simple, que ustedes ya lo conocen, que se los acabo de mostrar. Hay unos ejemplos. Aquí lo que tienen que hacer es muy sencillo. Simplemente es poner los verbos que están entre paréntesis en pasado. ¿Listo? Pilas con el verbo to be. El pasado del verbo to be es was o were. ¿Listo? En este caso sería was, porque esta es tercera persona. Si fueran varios sería were, pero como es uno solo, así como está en el ejemplo, este verbo en pasado. Usted lo puede buscar en su lista de verbos. ¿Listo? En este punto lo que usted tiene que hacer es convertir las oraciones en negativo. Aquí están en afirmativo, usted las pone en negativo. El verbo está en pasado, aquí simplemente le agrega el didn't y lo vuelve a poner en presente. ¿Listo? Entonces esta quedaría she didn't have a shower. ¿Por qué have? Porque have es el presente de had. Y como ya tengo el negativo, lo pongo en presente. Aquí es muy sencillo, es simplemente contestar. Did you like the film? Yes, I did. Did they solve the problems? No, they didn't. Aquí, obviamente que me hace falta el auxiliar did, y como la respuesta es afirmativa, pues yo pongo yes, he did. Si fuera negativo pondría no, he didn't. ¿Listo? Muy fácil buscar las palabras que están aquí en pasado y las escribimos acá en su pasado y escribimos si es regular o irregular, como en el ejemplo. Los que son regulares los van a colorear de rojo, los que son irregulares de azul. Y aquí simplemente es completar. En este punto es completar con estos verbos. Todas las de acá son afirmativas. I dance, porque la imagen dice que es dance y lo tacho. Dice que dance está 2 veces, play está 5 veces. Completar el verbo como en los ejemplos. Y ya, eso es lo que tienen que hacer, niños. Cualquier inquietud, por favor me avisan. Espero resolver todas sus dudas y que en el video todo haya quedado mucho más claro.